Bienvenidos al podcast Otto y Punto, presentado por Otto Smilinski. Queridos amigos invisibles, hoy quiero que conversemos sobre el poder de la información, el poder de conseguir soluciones a lo que no sabemos, el poder de la pregunta, el poder de la respuesta y cómo nuestras empresas pueden ser parte de ello con cada uno de nosotros como protagonistas y la tecnología como base. Así que quisiera comenzar con parte de lo que tendría que ser la conclusión. Nosotros todos debemos internalizar que necesitamos aprender acerca de esa cosa llamada información, cómo consumirla, crearla, conectar a la gente con ella y así forjar un mejor entorno. Y sí, estoy hablando de la empresa en que trabajáis. Pero como siempre me gusta crear el contexto, abrir un preámbulo para el desarrollo, para que el desarrollo de mi idea se cimiente en el conocimiento que está alrededor y se cierre en una conclusión. Voy a hablar en primer lugar de eso, el poder de la información. La información nos ayuda a solucionar. Ella es inherente al aprendizaje y el saber. Estamos constantemente revisando documentos, trabajamos en proyectos que nos dejan experiencia, leemos libros, artículos en la web, en nuestras redes sociales. Y, por cierto, pensemos también que nuestro vecino hace exactamente lo mismo y quizá él pueda mostrarnos cosas enriquecedoras. Y cuando hablo de nuestro vecino, es el que está en la puerta de al lado de tu hogar o la persona que se sienta en una silla de tu empresa. Siguiente, la tecnología hoy nos lleva de la mano a muchos lugares, con el poder de la ubicuidad que también nos proporciona en nuestros dispositivos móviles actuales. En minutos podemos revisar nuestras fuentes, podcasts, buscamos, compartimos. Así están funcionando las redes sociales, aunque encapsuladas en un ámbito. Esto ha cambiado desde los principios del marketing hasta la identificación y solución de problemas. Pero esa es la información, y seguramente si escuchas mis palabras es que la conoces, la manejas, la administras y tienes conciencia de saber filtrarla. No porque me escuches a mí, porque conoces, es porque conoces uno de los medios, el podcasting junto con otros que desde hace mucho nos alimentamos de ella, de la información. Pero ahora el mayor poder no está en la de los contenidos, sino el saber qué hacer con ellos. El típico ejemplo de diferencia entre dato e información. Imaginaos el ejemplo más básico de todos. Un dato es un número asociado a una etiqueta en una hoja de Excel. Cuando le incluyes muchos datos a esa hoja y la procesas, es capaz de ofrecernos información y tomar acciones. Otro ejemplo, ya luego, es saber qué hacer con esa información. Y hay una frase que lo resume. Información es saber que un tomate es una fruta. Sabiduría es saber que el tomate no se le pone ni por asomo a una ensalada de frutas. Entonces, ya contamos con 3 términos: dato, información y experiencia. Que es saber qué hacer con esa información. Esto último es lo que he llamado sabiduría, la experiencia. Y sobre todo, lo más enriquecedor, transferirla, hacerla propia de otros, porque ayudando a otros tú contribuyes y luego ellos contribuirán contigo. Es entonces un tema de reciprocidad, altruista o no. Luego tenemos el poder de la pregunta. Nosotros no sabemos lo que no sabemos. Hasta allí esta máxima no ha sonado lógica, sino tonta. Pero es el principio indiscutible de la aceptación de la necesidad de ayuda. Es por ello que nos apoyamos en buscadores de redes como Wolfram Alpha
Google, o más específicos como foros, como Quora, Yahoo Respuestas, y donde tus dudas pueden ser solucionadas si no son muy complejas o no requieren de una comprensión de contexto concreto o complejo, o que sea un contexto que tengas que crearlo de forma muy exhaustiva, porque nadie se va a leer eso, ¿ok? Para lo otro están los expertos. Nada como hacer la pregunta al que sabe de un tema, que esté expuesto por su perfil, ya sea en internet o en tu propia empresa. Acá advertimos la importancia de ser reconocido a partir de sus contribuciones dentro de, por ejemplo, proyectos bien clasificados y fáciles de identificar, ubicar y conectar con tus preguntas. Un experto no se debe reconocer únicamente por lo que su hoja dentro de un sistema nos dice sobre él, sino por las acciones y aportaciones que han hecho dentro de una empresa, por las cosas que ha ofrecido a otros, porque quiere decir que ha evolucionado sobre ciertas temáticas que a lo mejor no tienen absolutamente nada ni siquiera con lo que ha estudiado originalmente. Finalmente, el poder de la respuesta nos haría entrar en conversaciones más profundas sobre ello. Pero el mejor ejemplo lo vemos en los jóvenes, quienes han convertido en un arte encontrar respuestas para el cole. Ellos consiguen una persona o un dispositivo que los conecte a una respuesta. Han traspasado las fronteras de la electrónica y de sus materias. Esto nos enfrenta a la evolución del aprendizaje, que no es crear una raza de sabios y otra de, entre comillas, consultadores. Pero pensad que aplicarse a los estudios sea irrelevante es un absurdo, ¿correcto? No es que ahora, porque tienen buscadores y pueden encontrar respuestas sin aplicarse a su formación, es más bien una tontería. Iba a decir algo más fuerte, pero si pensemos que no hacerlo sería una tontería. Aunque la metamorfosis de la educación para adecuarla a nuestra modernidad es otro tema, un buen tema por cierto, ya debemos hacer cambios en nuestros métodos de estudio, que en la actualidad cuestiono profundamente. Entonces, sabiendo todo esto, vemos que lo importante no es responder el examen más rápido y salir primero, es contestar todas las preguntas correcta y meditadamente. Por eso, dentro de las empresas deben existir plataformas que apoyen ese intercambio de información. No es lo mismo buscar en internet y unir puntos con un hilo que consultar a un par que ya lo ha hecho previamente, haya adquirido esa experiencia y nos guíe en un camino donde podamos hacer más y mejores cosas. No, señores, no es lo mismo. Y sí, llamamos par al compañero de trabajo porque es alguien igual que yo, es un par. Para comprender mejor lo que es un sistema de información para la gestión de conocimiento, debemos ver que muchas personas la confunden con un repositorio de documentos. Otros lo confunden con foros. Hasta los grupos de Google y Evernote son confundidos con ello. Pero son experiencias intermedias, cuando en realidad lo que se necesita es acceso a una experiencia total. Que existan procesos para cargar información, por ejemplo, de un proyecto, que se trabaje en un espacio virtual, que tenga fases de valoración, validación y análisis, y se evidencien los resultados de cómo acabó, si en un éxito o en un fracaso del cual se debe aprender. Fracasos como licitaciones a clientes para luego hacerlas mejor aún, por ejemplo. Señoras y señores, si los fracasos se deben cargar,
sí se deben cargar. Enseñen además los éxitos. No es solo eso. Normalmente en las empresas queremos hablar de nuestras historias exitosas y las cargamos con mucha fascinación. Trabajamos alrededor de ella en un espacio y decimos lo maravillosas que son, pero también son maravillosos los fracasos, porque quiere decir que tenemos un punto de partida para no repetirlo. Por tanto, una plataforma de gestión de conocimiento es una herramienta informática a través de la cual las personas pueden interactuar en un espacio común donde puedan hacer aportes de conocimiento con contenidos naturalmente ordenados y enfatizo lo de naturalmente y una cantidad ingente de información alrededor de lo creado. Pero el centro de todo es esto. Hay más cosas que conforman un sistema de gestión de conocimiento, pero la raíz de todo es esto. En una plataforma de estas, el conocimiento no se debe controlar, jamás. Debe ser democrático, debe ser plana la organización dentro de ese sistema, sin jerarquías. Es la única y mejor forma que desde cualquier persona de la organización surjan ideas, las grandes y las pequeñas que serán grandes seguramente, y lleguen de esta manera las mejoras. Todos pueden aportar, agregando contenidos donde su base parte de la perfecta categorización o contextualización. Por ejemplo, un símil son las categorías y etiquetas de los blogs que nos permiten llegar a la información precisa, además de obviamente un buscador. No de palabras como los blogs, sino de contexto. Para ello, las empresas pueden recurrir a servidores como el Google Search Appliance o Appliance. Sí, Google vende su motor de búsqueda en una caja servidora que es una pasada. La hemos usado en nuestros proyectos y es simplemente fenomenal, pero cerrado. Si vosotros creíais que iOS de Apple es cerrado, no sabéis nada de lo que puede ser cerrado. Otras tecnologías y gratuitas son Apache Lucene, también llamado Sol-R, o Thinking Sphinx, el cual ha sido abandonado, pero existen nuevos desarrollos a partir de él, lo que los desarrolladores llaman fork. ¿Okay? Ahora voy a dar un ejemplo de una empresa y un chico muy listo. Todo comenzó con el cruce de información. En una empresa de maquinaria pesada en la sucursal de un país que no estaba en el punto de mira de los grandes países de esa inmensa organización, un chico muy listo cruzó información suelta sin un sistema de CRM, porque el que tenía no era y aún hoy no es capaz de encontrar lo que el ojo humano sí puede. Él contaba con una hoja de cálculo, una gran hoja de cálculo, y la observación de esta persona que trabajando en el laboratorio de análisis de muestras de aceites residuales para el diagnóstico temprano de futuras fallas, no en el departamento de ventas ni en el de marketing, pero sí tenía información a granel del cliente, pero no inherente a ventas, sino a sus actuales equipos y los nuevos que había comprado. Entonces, él dio con segmentos de clientes donde al tener maquinaria de determinado año, etc., perdón que no pueda hablar del resto de variables que se encontraron como patrón, bueno, él fue capaz de detectar nichos, varios por cierto, no uno solo, para explotar y posicionar nuevos productos. Pero el tema es que se creó una campaña piloto a partir de ese cruce y fue exitosa, al punto que cuadruplicó las ventas de ciertos nuevos productos.
Luego, esa forma de analizar la información sin que tuviesen un CRM adecuado, o mejor dicho, un CRM que nunca lo dijo, esa experiencia y ese método se explicó presencialmente con un periplo de este chaval por otros países. Pero los éxitos llegaron al contar hoy con una herramienta de gestión de conocimiento. Entonces se replicó y lograron mayores éxitos locales. Una plataforma que permitió hacer llegar hasta el último rincón ese método. Aunque increíblemente fácil, no era obvio. Ese método ha sido enriquecido con nuevos aportes y como esa experiencia han sucedido muchas más después de esta, en otras áreas, otras prácticas, otros procesos. Actualmente, y gracias a compartir este método, resulta que esa persona que veía la información y encontraba patrones como si de Neo y la Matrix se tratase, hizo que otros adecuaran el método para encontrar información, transfirió su experiencia, explicó su método, y hoy la empresa pasó de campañas mercenarias, como ellos llamaban, a campañas con estrategia, pensadas, logrando ventas superiores. En conclusión, finalmente debemos alegrarnos. Existe la tecnología que responde al reto, donde las preguntas, respuestas e información están allí para ser compartidas y conseguidas de forma sencilla, articulando un entorno capaz de crear conciencia colectiva de su necesidad y existencia, donde todos son expertos para ayudarte a solucionar lo que no puedes hacer tú, lo que no puedo hacer yo, y te permiten contribuir de igual manera. Pero debemos estar alertas. Con la tecnología, quiero decir, el tiempo y mi experiencia de trabajo en este campo, algo más de 15 años, me han enseñado que si no es sencilla como el entorno de Apple, difícilmente llega al uso correcto. Se pierde entonces esa capacidad en el medio de comunicación. Se pierden conceptos, se pierden mejores formas de uso o mejores prácticas. Se pierde la conexión con expertos. Y esto es lo más relevante que debe aportar la tecnología diseñada para ello. Mi reflexión final, sí, tenemos siglos escribiendo y el conocimiento en torno a esta maravillosa actividad ha pasado de un poder reservado para iluminados a un universo digital masificado, con barreras rotas por logros tecnológicos y que nos dejan admirados sobre cómo la información fluye cambiando al mundo, a nosotros y nuestra forma de trabajar. Bueno, queridos amigos invisibles, he llegado al final, me despido de ustedes deseando que tengáis una semana fantástica. Mi nombre es Otto Chmielewski, gracias por alcanzar hasta acá. Mis datos de contacto son otoy.gmail.com, @OtoST en Twitter y en app.net. Un abrazo para todos y recordad, renovar es importante, nos obliga a pensar.